Hola, mi nombre es Merly Figueroa y estoy aquí para hablarle y contarle un poco de mi experiencia después de un stroke a mis 23 años. Era un julio 16. Hice un día normal de trabajo. Fui a cumplir mis 8 horas. No, cuando eso trabajaba 10 horas corrido. Trabajé, preparé a mi niña en la mañana para ir a la escuela. Su papá era quien la llevaba y la recogía, pero yo la dejaba totalmente preparada. Llegué a mi casa y nada, puse comida. Recuerdo que hice una chuleta, un arroz y una habichuela, pero dejé la chuleta en el horno. Y le dije a mi esposo que la cuidara. Me iba al gimnasio como todos los días. Era mi rutina de ir todos los días a hacer eso, llegar a la casa, adelantar la comida y luego irme al gimnasio con mi hermano. Mi hermano, mitad de padre, lo quiero muchísimo. Y después de esto más, llegamos al gimnasio, él hacía su rutina por su lado y yo por la mía. Pero ya tenía mucho tiempo yendo al gimnasio, ya conocía a muchas personas allí. Y ese día, llego y le digo saludo. Me iba a montar en una máquina y decidí decirle hola a un señor que siempre me decía, oh, tú puedes hacer esto de esta manera, puedes hacer esto de aquella manera. Por cierto, en ese tiempo estaba muy fit. Y cuando voy y saludo al señor, estoy hablando con él y le digo, usted podría llamar a mi hermano, yo no lo escucho ni lo estoy viendo bien. Y él le digo, por favor, ayúdeme a sentarme en un lugar porque siento que me voy a desmayar. Y él me dice, sí, cómo no. Y me ayudó a sentarme. Y recuerdo que ya yo quería escribirle a mi hermano, pero yo no podía. Y el señor llamó a mi hermano, le digo a mi hermano, oye, llévame al hospital porque yo no puedo. Lo más curioso es que Dios siempre tiene un plan para uno. No sé por qué no decidimos llamar a la ambulancia. Yo le dije, el hospital está ahí mismo y quizá yo te pueda ayudar. En fin, es cuando él y el señor me ayudan a llevarme hasta el carro. Mi hermano en esos días acababa de sacar su permiso de licencia. Yo siempre le ayudaba y, o sea, le daba prácticas en la noche cuando íbamos al gimnasio. Y ese día yo le dije, maneja tú porque yo no puedo. Y me montaron del otro lado. Inmediatamente yo llegué al carro, comencé a vomitar. Vomitar. Creo que fue eso una de las cosas que me ayudó a estar aquí hoy. Porque vomité. Y recuerdo que le decía a mi hermano, estamos a 2 esquinas prácticamente del hospital. Y le decía, yo te puedo ayudar a llegar. Pero yo no podía levantar la cabeza. Yo no podía. Y yo le decía a él, si yo llego a desmayarme, llévame. Busca el GPS y llévame. Y yo recuerdo que en esos momentos lo único que yo pensaba era, Dios mío, déjame seguir viviendo por mi hija. Era un dolor inexplicable. Era un dolor. Yo tuve a mi hija y sufrí mucho dolor.
sufrí como 3 días porque no avanzaba en centímetros. Y eso no era nada comparado, nada comparado, nada. Sufrí mucho dolor. Yo pensaba que yo no iba a estar aquí para contarlo. Lo más curioso es, mi hermano sí pudo llevarme al hospital. Recuerdo que me montó en una silla de ruedas y a todo esto yo nunca perdí el conocimiento, nunca perdí el conocimiento. No podía levantarme, como si intentaba levantar mi cabeza, siempre estaba con la cabeza hacia abajo, porque yo sentía que si levantaba la cabeza, yo no podía, iba a desmayarme en ese momento, siempre tenía la cabeza hacia abajo. Llegamos al hospital, mi hermano me entra en una silla de ruedas y de una vez me entraron, sí, me entraron de una vez. Pero cuando llegué a ese hospital, me tomaron signos vitales, todo estaba bien. Temperatura, signos vitales, presión, todo estuvo bien. Y nada, me dijeron la espera es de aproximadamente 3 horas y media. Yo hubiese durado 60 minutos y el doctor me dijo que no lo contaría. ¿Por qué? Porque mi cerebro se había roto una vena de este lado, en la fosa trasera del lado derecho se rompió una vena en mi cerebro. ¿Por qué? No sé. Me desvié. No seguí la historia en el curso que va. Y cuando llego, ok, llamo, mi hermano parece que llamó a mi papá y a mi novio, papá de mi hija. De mis hijas, porque ahora tengo 2. Y si mi papá no llega, yo no cuento esta historia. Porque él llegó y me dijo, es imposible. Es como Dios que hace su cosa según él, que todo pasa sobre esa tierra por un plan y con un propósito. Porque mi papá entendió que mi hermano le dijo que era en otro hospital. Y no, era en otro hospital. Y mi papá me dijo, no, vamos a llevarte al otro porque en ese no hay gente. No hay muchos pacientes ni nada. Cuando yo llego allí, fue inmediatamente todo. Mi papá me montó en su carro, me llevó allí y allí fue todo muy rápido, muy rápido. Cogieron mi datos, mi información y ni signos vitales ni nada, de una vez me entraron. Y cuando el doctor me vio, me dijo, no, hay que hacer un cascán, creo que le dicen, como una tomografía de la cabeza. Cuando me entró el señor que hace ese trabajo del cascán, me dice, ¿qué tú hiciste con tu cabeza? ¿Qué te pasó en tu cabeza? Yo le digo, no. Ya me habían puesto un medicamento y estaba el dolor más calmado. Y cuando yo salgo de ahí, que me llevan a la habitación de emergencia de nuevo, el doctor me dice, tenemos una ambulancia ya preparada para ti. Y yo le digo, ¿por qué? Él está hablando en inglés, no soy muy buena entendiendo inglés, pero sí puedo entender. Y mi hermano y mi esposo, mi novio, se pusieron a llorar. O sea, le cambió su cara y su voz se aguaron y todo. Ella acaba de tener una hemorragia cerebral. Mi hermano dijo, ¿tú entendiste lo que ellos dijeron? Y yo sí, pero como que yo estaba como que Dios te da creo que Dios te prepara para cada momento, cada situación.
Y él dijo, ¿tú estás segura que te entendiste? Y yo, sí. Me montaron en la ambulancia inmediatamente, me llevaron al hospital más grande cercano que tenemos, que se llama Rhode Island Hospital. Y allí me estaban esperando en sala de intensivo. Duré 2 días en sala de intensivo, solo 2 días duré monitoreándome, poniéndome morfina porque el dolor era insoportable, era algo. Entonces la morfina causa efectos secundarios, muchos, 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 muchos. Cuando llegué allá, recuerdo que de una vez entré a ese cuarto. Eran doctores entran, doctores salen, doctores entran, doctores salen. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú tomas? ¿Qué tú pruebas de todo? Droga. Nada fuera de lo común. Nada. Yo no hacía en ese tiempo nada. Era una persona que tú te preguntas. En ese momento quizás no porque a mí, pero porque en este momento sí yo estoy haciendo la cosa mejor que antes. Como saludable. Estoy en mejor peso que siempre. Que nunca en mi vida he estado. El cuerpo que quizá cualquier mujer desearía tener. Todo bien formadito, todo donde estaba, trabajando, una vida saludable que cualquiera pensaría. Pero parece que Dios tiene siempre un plan para decirnos, tiene que coger la cosa más suave, hay que aprovechar más la vida, hay que llevar la cosa un poco más suave y a la vez ir aprovechando lo que va haciendo. Yo solo pensaba futuro, 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 futuro. Yo quiero mi casa, yo quiero el carro, yo quiero con solo 23 años. Ya nosotros en ese tiempo estábamos pensando comprar esta casa. Y una anécdota dentro de eso mismo, yo llamé a mis familiares de Santo Domingo, son muy cristianos. Donde yo me crié, mi tía, no mi tía, es mi mamá, pero es tía de mi mamá, pero es mi mamá, porque duré allí hasta los 10 años. Y yo recuerdo que yo la llamé y le dije, mami, ora por mí porque nosotros ya estábamos en proceso de la casa, encontramos la casa que nos gustaba y todo, que es esa. Ora para que todo salga bien. Pero parece que yo no estaba pidiendo oración por eso. Yo estaba pidiendo oración por mi salud. O eso pienso. No pienso, creo que así. Yo lo creo que así, que yo estaba pidiendo oración por mi salud, era más que todo. Yo llamé a mi mamá también y le dije lo mismo, a mi abuela también y le dije lo mismo, que cristiana. Y creo que estaba pidiendo oración. Sé que estaba pidiendo oración era por mi salud. Al día de hoy sé eso. Y tuve recaída. Fue algo que solo Dios lo puede definir. Porque un lado de mi cuerpo quizás se sintió un poco afectado. Pero no tuve que tener. Duré como 8 días en el hospital y de esos 8 días duré como 5 tomando terapia para poder levantarme de nuevo. Porque cuando me levantaba tenía demasiado dolor porque aún tenía la sangre en el cerebro. Tenía el coágulo de sangre ahí. Y también tengo para decirle que cuando estaba en intensivo, recuerdo que un día me sacaron de la sala o ya iba para un cuarto normal y me sacaron de la sala a hacerme un angiograma. Eso es cuando le entran por la pierna, la vena principal, no podría decir como un catéter que llega hasta el cerebro, no le podría decir precisamente lo que es. Pero cuando me entraron a hacerme ese estudio, tenía un 50,
50 de probabilidad de quedar en coma, inválida, con muchas secuelas después de eso, pero necesitaban hacerlo porque necesitaban ver qué fue lo que pasó en el cerebro. Si era un aneurisma, algo rompió, algo de herencia, había nacido así y en este momento fue que desarrolló. Pero hasta el día de hoy no saben qué fue lo que pasó porque es algo raro. Se hizo un coágulo como del tamaño, como de este tamaño, y se desbarató a la semana. Ya estaba drenando. A la semana ya estaba drenando. Es algo inexplicable. Sí, es algo muy inexplicable. Y Dios, solo puedo decir que Dios. Porque cuando ese señor, ese doctor, aproximadamente unos 35 años, le dijo a mi novio, mi papá y mi hermano lo que podría pasar, ellos solo me miraron y yo decía, yo tenía una fortaleza y algo tan inexplicable porque yo le decía, ese señor se le aguaron los ojos cuando me dijo eso. Me dijo, una persona tan joven aquí con este problema. Y no es por un accidente, porque sí tenemos personas que le ha pasado eso y es por accidente automovilístico o algo así, golpes en la cabeza. Y yo le dije, no se preocupe, que Dios está conmigo. Y él me dijo, amén. Quizá no era tan creyente de Dios, puede ser que sí. Y entré con toda, incluso recibí ese estudio 2 veces al mes, que fue justamente antes de mudarnos en nuestra casita. Y ese día, y todo salió bien. No fue algo raro. No fue nada de lo que yo pensaban. Pensaban que era un aneurisma, que iban a tener que entrar al cerebro y poner unos clics. Gracias le doy a Dios. Hasta el día de hoy soy una persona. Me da mucha migraña, pero es algo que lo tenía desde antes. Migrañas y. Pero más de ahí, mi ojo. Si pueden ver este ojo, siempre está un poquito más pequeñito, pero no es algo que me acompleje. Si eso tenía que pasar, pensar. Vi muchas personas allí que tenían, eso da, bebés que nacieron con problemas en el cerebro. Recuerdo a un joven cuando me sacaban a darme la terapia, al cuarto de la terapia. Recuerdo un joven que tenía casco, muchas fracturas, como golpes, yesos en la mano, en su pie. No podía hablar él no podía hablar. Y yo, gracias a Dios, a la semana ya estaba en mi casa. Y habían personas que tenían 6, un mes. Es inexplicable. Dios tiene un propósito para cada uno. Y solo quiero decirle que tenemos que disfrutar, aprovechar el momento, olvidando un poco de lo material. Sí trabajar, pero también a la vez disfrutar. Decirle a nuestros hijos, a nuestros familiares, lo mucho que los queremos, siempre estar pendiente. Lo que no está para ti, soltarlo, dejar, aprender a soltar.
a saber cuál es el momento de luchar y también aprender. Y espero que le haya gustado mi story time de lo que me pasó. Y este es mi primer video y un poco nerviosa, un poco asustada, un poco, quizá volé algunos pedacitos, pero creo que le dije todo lo más importante, que es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas gracias, los quiero mucho.